Durante décadas, vivió dentro de los muros de Graceland, observando en silencio cómo se desarrollaba gran parte de la vida adulta de Elvis Presley a solo unas pocas habitaciones de distancia. Cuando el mundo despertó con la noticia de que Elvis había muerto, Delta Biggs ya estaba allí viviendo en la casa que se había convertido en el centro de una tragedia global, y cuando Graceland finalmente abrió sus puertas a los turistas, permaneció detrás de escena durante otros 11 años, escondida justo detrás de la cocina, mientras extraños caminaban por las habitaciones que alguna vez habían sido parte de su vida cotidiana. Cuando murió en 1993, era el último miembro de la familia Presley que todavía llamaba hogar a Graceland, y llevaba recuerdos que nunca estuvieron destinados a la vista del público. Antes de que la historia la redujera a una curiosa nota a pie de página, en la historia de Elvis Delta Mae Presley, era simplemente la hermana de Vernon Presley. Eso la convirtió en la tía de Elvis, y dentro de la familia nunca fue vista como una misteriosa reclusa escondida dentro de Graceland. Para las personas que la conocían, ella era simplemente la tía Delta, una presencia familiar cuya vida alguna vez había sido completamente normal. Se casó con un hombre llamado Pat Biggs y pasó años viviendo tranquilamente lejos del centro de atención que eventualmente consumiría a casi todos los relacionados con Elvis. Entonces el dolor lo cambió todo. Cuando Pat Biggs murió, Delta se encontró frente a un futuro sin marido, sin hijos y sin un sentido claro de a dónde pertenecía. Como muchas personas que pierden a la persona que anclaba su mundo, ella buscaba consuelo en la familia. Entonces tomó una decisión simple, que inesperadamente la ubicaría en el centro de una de las casas más famosas de Estados Unidos. Fue a Graceland. Lo sorprendente de esa medida es lo poco notable que parecía en ese momento. No hubo ningún anuncio, ningún titular, ninguna declaración dramática de que había comenzado un nuevo capítulo en la historia de la familia Presley. Era simplemente una viuda que se mudaba con parientes, el tipo de cosas que las familias han hecho durante generaciones, cuando la vida se vuelve demasiado pesada para llevarla sola. La única diferencia era que en esta familia se encontraba el artista más famoso de la Tierra. Delta llegó a Graceland en 1967, uniéndose a un hogar que ya incluía a la querida abuela de Elvis, Minnie May. Esta aún no era la Graceland de las tiendas de souvenirs, las visitas guiadas y las interminables colas de visitantes. Seguía siendo una casa privada, aunque extraordinaria, donde una familia intentaba mantenerse unida mientras uno de sus miembros se convertía en un fenómeno mundial. Detrás de las puertas la vida cotidiana continuaba con comidas, conversaciones, preocupaciones y rutinas que convivían con una fama inimaginable. Piensa en lo que eso significó durante esos años. Delta no era un pariente lejano que lo visitaba ocasionalmente durante vacaciones u ocasiones especiales. Ella vivía bajo el mismo techo que Elvis durante el apogeo de la Beatlemanía, durante sus años cinematográficos en Hollywood, durante su famoso regreso, y finalmente durante la era de Las Vegas, que definiría la recta final de su carrera. Mientras millones de personas seguían su vida a través de revistas y televisión, Delta la presenciaba desde la habitación de al lado. Una de las cosas más consistentes que dicen sobre Elvis, las personas que realmente lo conocieron, es que cuidaba de sus seres más cercanos. Esta no fue una leyenda inventada después de su muerte, sino una realidad repetida por amigos, empleados y familiares por igual. Mantuvo a familiares cerca, ofreció hogares a quienes los necesitaban y construyó gran parte de su vida personal en torno a la lealtad y la conexión familiar. Delta se benefició de esa generosidad, encontrando no solo un lugar para vivir, sino también un sentido de pertenencia dentro de los muros de Graceland. Sin embargo, una mansión llena de familiares no es automáticamente un lugar pacífico. Lo mismo que hizo que Graceland fuera extraordinaria, su conexión con una superestrella global también creó una presión constante. Los fanáticos se reunieron afuera de las puertas día y noche, las demandas sobre Elvis nunca cesaron realmente,
y todos los que vivían en la casa absorbieron una parte de ese caos. Delta, como los demás, experimentó la extraña realidad de estar relacionado con un hombre cuya vida pertenecía en parte al mundo entero. Para entender lo que ella presenció, hay que entender lo que realmente fue Graceland durante esos años. No era un museo ni una atracción turística cuidadosamente conservada. Era una casa familiar ocupada por personas que intentaban funcionar bajo el peso aplastante de la fama internacional. Elvis había comprado la propiedad en 1957 no solo para él, sino también para sus padres, su abuela y eventualmente para miembros de su familia como Delta, que vendrían a vivir allí. Dentro de esos muros la imagen que emerge es mucho más complicada que el mito público. Por un lado estaba Elvis, el hombre de familia, el pariente que se aseguraba de que las personas tuvieran alojamiento, alimentación y cuidados, el hombre capaz de mostrar una calidez genuina hacia aquellos que lo habían conocido antes que el mundo. Del otro lado había una persona cada vez más atrapada por su propia leyenda, luchando contra el aislamiento, el escrutinio y la agotadora maquinaria de ser Elvis Presley cada hora de cada día. Delta vivía lo suficientemente cerca como para ver ambas versiones. Ella no estaba parada afuera de las puertas pidiendo un autógrafo. Ella compartía comidas, compartía pasillos y compartía los ritmos ordinarios de una casa en la que casualmente se encontraba el rey del rock and roll. Vio al Elvis que podía estar cansado, impaciente, o simplemente humano en un martes cualquiera, y también vio al Elvis que aún podía iluminar una habitación entera en el momento en que entraba. Ese contraste es lo que hace que la historia familiar de Graceland sea tan convincente. No era una casa llena solo de glamour o escándalo. Era una casa llena de calidez y presión, generosidad y cansancio, cercanía y aislamiento progresivo, todo ello existiendo bajo el mismo techo y a veces en la misma tarde. Muchas familias experimentan alguna versión de esas tensiones, pero en Graceland cada emoción se vio magnificada por la fama, la riqueza y la implacable atención pública. Entonces, el 16 de agosto de 1977, todo cambió. Elvis murió en Graceland a la edad de 42 años, un hecho documentado por médicos forenses y difundido en todo el mundo en cuestión de horas. Para el público, fue la impactante muerte de un ícono cultural. Para Delta, fue la pérdida repentina de un sobrino, un miembro de la familia, y la persona en torno a la cual había girado gran parte de la vida de Graceland. La casa no se quedó vacía de la noche a la mañana. En cambio, comenzó a vaciarse lentamente una pérdida a la vez, y Delta permaneció allí para presenciar casi todo. La casa familiar que Elvis había creado se transformó gradualmente en algo completamente distinto, convirtiéndose menos en un refugio privado y más en un lugar de memoria, duelo y finalmente de peregrinación pública. A medida que pasaron los años y los rostros familiares desaparecieron, la tía Delta se quedó atrás, cargando la tranquila historia de un Graceland que los turistas nunca verían por completo. Vernon Presley y el padre de Elvis murió 2 años después que su hijo. Luego Minnie May, la abuela que había vivido junto a Delta durante años, falleció en 1980. Una a una, las personas que habían llenado esa casa de ruido e historia familiar fueron desapareciendo. Los dormitorios se vaciaron. La mesa se volvió más silenciosa. La mansión que alguna vez estuvo llena de vida familiar Presley comenzó a sentirse más como un eco de sí misma. Eso dejó a la tía Delta sola en una mansión construida para una leyenda, sosteniendo un hogar que cada vez sentía más como si perteneciera más al mundo que a su familia. Todas las demás personas que alguna vez habían compartido ese techo con ella se habían ido, y sin embargo ella permaneció en las mismas habitaciones, caminando por los mismos pasillos, mientras toda la propiedad se transformaba lentamente a su alrededor en algo completamente distinto. En 1982, Priscilla Presley tomó la decisión de abrir Graceland al público. Fue una decisión comercial, una decisión de preservación y en muchos sentidos inevitable. La casa de Elvis Presley
era demasiado importante tanto cultural como financieramente, como para permanecer vacía y en decadencia mientras la finca averiguaba qué hacer con ella. El día de la inauguración, más de 3.000 aficionados hicieron fila para cruzar las puertas de una casa que hasta hace poco había sido completamente privada. Pero abrir Graceland al público también significó algo extraño y profundamente personal para el único miembro de la familia que todavía vivía allí. La verdadera casa de Delta, su dormitorio, su cocina, su vida diaria estaba a punto de convertirse en una atracción pública, y ella no pensaba irse. Entonces se hizo un arreglo. Delta mantuvo su dormitorio apartado de la cocina lejos del camino que recorrían los turistas. Esa habitación y la cocina, a su alrededor, permanecieron fuera del alcance de los visitantes durante años, diseñadas específicamente para que ella pudiera seguir viviendo como siempre lo había hecho sin ser molestada, incluso cuando miles de extraños se movían por el resto de la casa todos los días. Lo que plantea la pregunta que probablemente todo visitante se hacía sin saberlo. Mientras miles de extraños caminaban por la sala de estar y la sala de la jungla, todos los días tomando fotografías y empapándose de la leyenda. ¿Qué estaba sucediendo a solo unos metros de distancia, detrás de una puerta que no les permitían abrir? La mujer detrás de la puerta. Aquí es donde Delta Vix deja de ser una nota a pie de página y empieza a ser realmente fascinante. Durante el día, Graceland funcionaba como un reloj. Los grupos de turistas recorrieron la mansión según un horario, fueron guiados por la escalera blanca, el comedor y la sala del piano, todo ello diseñado para brindar la máxima reverencia. Y, en algún lugar detrás de una puerta cerrada, cerca de la cocina, una mujer mayor con un perro pequeño vivía su vida real y poco glamorosa a pocos metros del espectáculo. Según relatos compartidos por la familia, incluida la hija de Elvis, Lisa, Mary Presley, Delta tenía un sentido del humor agudo y sin filtros sobre toda la situación. Según se informa, no siempre estuvo encantada de que la trataran como a la vecina de una exposición de museo. Y cuando los turistas curiosos la veían paseando a su perro y le preguntaban si era la tía Delta, a veces los ignoraba por completo, diciéndoles que Delta había muerto la noche anterior. Es el tipo de historia que ha circulado en los relatos familiares durante años. Menos un escándalo que acapara los titulares y más un vistazo a una mujer que se había cansado de ser una exposición viviente en su propia casa. Hay algo casi divertido en esa imagen una vez que te sientas con ella. En algún lugar de la residencia privada más visitada de Estados Unidos, una mujer de unos 60 años paseaba a un perro junto a extraños que la trataban como parte de la atracción. Y su respuesta fue meterse con ellos suavemente, en lugar de seguirles el juego. Es un pequeño detalle, pero dice mucho sobre quién era realmente Delta bajo el sello del último residente de Graceland, astuto, un poco testarudo y no particularmente interesado en actuar para una audiencia. Por la noche, una vez que el último grupo de turistas salió y se cerraron las puertas, sucedió algo interesante. Delta saldría de su habitación y tendría el control de toda la mansión para ella sola. Según el propio archivero de Graceland, a veces reorganizaba elementos de la casa durante esas horas tranquilas. Pequeños actos de propiedad sobre un espacio que legalmente pertenecía a una finca, pero que alguna vez había sido simplemente suyo. Según se informa, esto incluso influyó en una conversación con el director ejecutivo de Graceland sobre si la decoración de la casa de los últimos años de Elvis debería permanecer exactamente como estaba cuando murió. Un pequeño pero revelador recordatorio de que Delta no solo vivía en una pieza de museo, sino que todavía la veía como un hogar sobre el que valía la pena tener una opinión. Piensa en eso por un segundo. Durante el día, Graceland era un santuario dedicado a un ícono muerto, acordonado, narrado y fotografiado por miles de extraños. Por la noche todavía reinaba la tranquilidad en la casa de alguien que aún decidía dónde debían colocarse los muebles. Entonces, ¿qué versión de Graceland era la real?
el elegante museo por el que caminaban miles de desconocidos todas las tardes, o la casa nocturna en la que solo una mujer sabía todavía cómo vivir, lo que ella realmente reveló. Aquí es donde muchas de las versiones más sensacionales de esta historia comienzan a estirar la verdad. Busque en línea y encontrará versiones que afirman que Delta expuso algún escándalo oculto sobre Elvis, algún secreto que nadie más conocía, y algún encubrimiento impactante que finalmente salió a la luz. La realidad es a la vez menos explosiva y sinceramente más interesante. El verdadero legado de Delta no es una revelación explosiva. Es una perspectiva de primera mano de décadas de duración sobre cómo era realmente estar relacionado con Elvis Presley, mientras el mundo exterior estaba ocupado convirtiéndolo en un mito. No necesitaba exponer algún crimen oculto, porque la verdad que llevaba era más simple y humana. Elvis era generoso con las personas que amaba. Mantuvo unida a su familia incluso cuando la fama lo alejaba cada vez más de una vida normal, y las presiones de ser Elvis Presley, las 24 horas del día, cobraron un precio visible en las personas que vivían a su alrededor, incluida Delta. Eso no es nada. En realidad, esa es la historia más difícil de contar porque no encaja perfectamente en un solo titular de clickbait. Es la historia de una familia que intenta mantener una vida normal dentro de una casa de la que todo el mundo quería una parte. Es la historia de una mujer que perdió a su marido, se mudó a la mansión de su sobrino en busca de comodidad y estabilidad, y terminó pasando el resto de su vida como el último vínculo vivo entre Graceland, el hogar, y Graceland, el lugar emblemático. Probablemente por eso la historia de Delta se ha vuelto más apreciada con el tiempo. En una era en la que cada anécdota de una celebridad se exagera hasta convertirla en una conspiración o un escándalo, sus recuerdos apuntan en la dirección opuesta. Nos recuerdan que la fama no borra la vida ordinaria, simplemente hace que los momentos ordinarios sean más difíciles de ver. Detrás de las puertas de Graceland había cenas familiares, conversaciones tranquilas, rutinas desacuerdos, risas y largos tramos en los que no sucedía nada dramático. Esos momentos rara vez aparecen en documentales porque no generan titulares, pero suelen ser los más reveladores. Delta también representaba algo cada vez más raro en el mundo de Elvis. Alguien cuya relación con él existía mucho antes de los discos, los fanáticos gritando y los contratos de Hollywood. Conoció a la familia Presley antes de que se convirtieran en la realeza estadounidense. Esa perspectiva le dio una forma única de mirar a Elvis. No intentaba preservar una marca ni defender una imagen pública. Simplemente recordó al sobrino al que había visto convertirse en un fenómeno global. En muchos sentidos, sus tranquilos recuerdos sirven como recordatorio de que la historia no solo se preserva a través de entrevistas y archivos de periódicos. A veces se conserva a través de las personas que permanecieron al fondo, observando cómo se desarrollaba todo desde la habitación de al lado. Vale la pena detenerse en lo rara que era en realidad esa posición. Casi todos los que alguna vez escriben o hablan sobre Elvis Presley lo hacen desde afuera mirando hacia adentro. Biógrafos que trabajan a partir de entrevistas fans, que trabajan a partir de imágenes de conciertos, historiadores, que trabajan a partir de recortes de noticias antiguos. Delta no necesitaba nada de eso. Simplemente vivió allí durante décadas, durante los momentos de euforia, durante la muerte del hombre que hizo famosa la casa, y durante su transformación en una de las casas privadas más visitadas de Estados Unidos. Su perspectiva no era de segunda mano. Se vivió literalmente día tras día, dentro de esas mismas 4 paredes. Cuando Delta falleció en 1993, algo cambió casi de inmediato. Su dormitorio, el único espacio que los turistas nunca habían podido ver, fue restaurado para lucir, como cuando los padres de Elvis vivían allí, y la cocina finalmente se agregó al recorrido público el año siguiente. La última barrera entre la casa y el museo desapareció silenciosamente, el mismo año que ella lo hizo,
como si la casa misma hubiera estado esperando a que ella terminara de vivir en ella antes de convertirse en otra cosa. Hay un extraño tipo de poesía en ese momento. Durante los 26 años que Delta vivió allí, un pequeño rincón privado de Graceland permaneció exactamente como siempre había sido el verdadero hogar de alguien. El momento que cambió fue el momento en que Delta ya no estaba allí para ocuparlo. Entonces, ¿alguna vez hubo realmente un secreto que exponer? ¿O el verdadero secreto era simplemente que bajo la leyenda, bajo las puertas la tienda de regalos y las visitas guiadas? Graceland fue durante mucho tiempo solo la casa de alguien. Delta Biggs nunca escribió nada que lo contara todo. Nunca se sentó para una entrevista de gran éxito, prometiendo revelar los secretos más oscuros de Elvis. En cambio, lo que dejó atrás fue algo más tranquilo y en muchos sentidos más honesto. Prueba de que incluso dentro de la casa más famosa de Estados Unidos, alguien todavía intentaba vivir una vida normal. Quizás esa sea la verdad que nos deja el último residente de Graceland. ¿No es un escándalo un recordatorio de que detrás de cada leyenda todavía hay una familia, todavía un hogar, y todavía alguien se queda apagando las luces por la noche? Millones de personas han cruzado las puertas de entrada de Graceland desde su apertura en 1982. Se pararon en la sala de la jungla, miraron los discos de oro que bordeaban el pasillo y permanecieron en silencio en el jardín de meditación donde está enterrado Elvis junto a sus padres y su abuela. Casi ninguno de ellos supo que durante 11 de esos años alguien seguía viviendo allí a solo unos metros de las cuerdas de terciopelo, terminando una vida entera dentro de una casa. El resto del mundo ya se había convertido en un monumento. Esa es la parte de esta historia que tiende a perderse en el ruido. Ni un escándalo ni un secreto oculto. Solo una mujer llamada Delta, que enterró a su marido, se mudó con su familia, vio a un sobrino convertirse en leyenda, vio a ese mismo sobrino morir demasiado joven, y luego se aferró silenciosamente al último rincón, no reclamado de la casa de su infancia, hasta que no quedó nada a qué aferrarse. Si disfrutó de esta inmersión profunda en la vida oculta detrás de las puertas de Graceland, háganos saber en los comentarios qué parte de la historia de Delta le sorprendió más y suscríbase para conocer más de la historia real detrás de las leyendas que creía conocer.